El amanecer se filtraba como polvo a través de las persianas cerradas, una promesa de luz que nunca llegaba a cumplirse del todo. Aquí dentro, el tiempo era una sustancia densa, un mar de quietud en el que me ahogaba lentamente cada día. Los pasillos de esta casa, mi casa, se habían vuelto más largos, los techos más altos, y las sombras en las esquinas parecían respirar al compás de mi propio miedo. Vivía en un estado de asedio permanente, sitiado por un enemigo invisible que conocía cada uno de mis flancos débiles. Era el eco de una risa que ya no recordaba, el peso de una palabra nunca dicha, el frío de una ausencia que se negaba a marcharse. Cada día era un calco del anterior, una coreografía de la evasión. Me movía por las estancias con un cuidado de funambulista, evitando los espejos que me devolvían la mirada de un extraño, esquivando los cajones que guardaban fragmentos de un pasado que dolía como un hueso roto. La música siempre estaba puesta, no para disfrutarla, sino para llenar el silencio, para ahogar los susurros que emergían de las paredes en cuanto bajaba la guardia. Comía sin hambre, dormía sin descanso. Mi cuerpo era un autómata ejecutando una rutina vacía, mientras mi mente corría en círculos, huyendo de fantasmas que siempre iban un paso por delante. Estaba cansado, un cansancio que no se curaba con sueño, que se había instalado en la médula de mis huesos. Correr ya no servía de nada. La prisión no tenía muros exteriores. Estaba construida con mis propios pensamientos. Esta noche, el silencio fue más fuerte que la música. Se coló por las grietas, se apoderó de la habitación, y en su centro escuché algo con una claridad aterradora, mi propio corazón latiendo, exhausto, a punto de rendirse. Fue entonces cuando lo comprendí. Huir era un suicidio a cámara lenta. El verdadero terror no estaba en los pasillos oscuros, ni detrás de las puertas cerradas. El verdadero terror era seguir viviendo así, como un espectro en mi propia vida. Me levanté del sofá y por primera vez en años, mis pies no buscaron el camino seguro, la ruta de escape habitual. Caminé con una determinación que no sabía que poseía, a través del largo pasillo que siempre evitaba, aquel que llevaba a la parte más antigua de la casa. Al final, aguardaba una puerta de madera oscura, sin cerradura visible, sellada por el miedo y el tiempo. Nunca me había atrevido a tocarla. Siempre había sentido que, al otro lado, aguardaba el monstruo definitivo, la locura que acabaría por devorarme. Pero esta noche, el monstruo que más me asustaba era el que veía en mi reflejo. Mi mano tembló al elevarla, los dedos rozando la madera fría y llena de astillas. Ya no había vuelta atrás. Tenía que saber qué había al otro lado. El giro de mi muñeca fue un movimiento torpe, oxidado por años de inacción. La madera protestó con un gemido largo y profundo, el sonido de un hueso viejo que se resiste a moverse. El aire que escapó del otro lado olía a polvo, a papel antiguo, y a la vaga fragancia de la lluvia sobre tierra seca, un olor que no recordaba haber conocido nunca. Al otro lado no había un abismo, ni la oscuridad devoradora que había imaginado durante años. Era una habitación infantil, detenida en el tiempo. La luz de la luna se colaba por una ventana sin cortinas, bañando en plata un caballito de madera volcado en el suelo, una torre de cubos a medio construir y una cama pequeña, con las sábanas revueltas como un mar agitado. Y en el centro, sentado en el suelo con las rodillas abrazadas contra el pecho, había un niño. Sus hombros pequeños se sacudían con sollozos silenciosos, una pena tan profunda que no necesitaba sonido. Mi primer instinto fue retroceder, cerrar la puerta y olvidar que había visto nada. Era un intruso en un dolor que no comprendía, pero algo en su postura, en la forma en que su cabeza se hundía entre los brazos, me resultó dolorosamente familiar. Entonces levantó la vista, y el corazón se me detuvo. Sus ojos, anegados en lágrimas, eran los míos. Reconocí en ellos la misma tormenta de pánico y soledad que veía en los espejos que tanto evitaba. No era un monstruo, no era un fantasma ajeno. Era yo, un fragmento olvidado de mi propia historia, abandonado en esa habitación durante décadas. El terror que había sentido ante esa puerta toda mi vida no era por lo que había detrás, sino por el dolor que contenía. Un dolor que había decidido amputar, creyendo que así podría sobrevivir. Di un paso hacia el interior de la habitación y el suelo de madera crujió bajo mi peso. El niño se encogió, asustado.
El miedo no se había ido de mí. Seguía ahí, un nudo frío en mi estómago. Pero ahora tenía un compañero, una compasión extraña y abrumadora. Me arrodillé a una distancia prudente, sin decir nada. No había palabras que pudieran remendar tantos años de silencio. Simplemente me quedé allí, respirando el mismo aire polvoriento, compartiendo su soledad. Y por primera vez, el niño no estaba solo en su habitación oscura. Yo tampoco. Salí de la habitación y cerré la puerta suavemente, sin sellarla esta vez, dejándola simplemente entornada. Al volverme hacia el pasillo, el mundo había cambiado. Ya no era un túnel infinito hacia la nada. A lo largo de sus paredes, donde antes solo había sombras lisas e ininterrumpidas, ahora se dibujaban los contornos de otras puertas. Eran apenas visibles, como bocetos a lápiz sobre un lienzo oscuro. Pero estaban ahí. Y de cada una de ellas emanaba un tenue resplandor, una luz propia y distinta, como brasas esperando a ser avivadas. La casa ya no era un enemigo, se había convertido en un mapa, un territorio inexplorado de mí mismo, que ahora tenía el coraje de recorrer. El miedo no había desaparecido por completo, era un zumbido bajo la piel, un viejo conocido que caminaba a mi lado, pero ya no le cedía el timón. La brújula ahora era una extraña mezcla de determinación y una compasión recién descubierta. Mi primera acción no fue grandiosa, simplemente volví a la habitación del niño. La puerta entornada era una invitación. Entré y me senté en el suelo, en el mismo lugar que la noche anterior, y esperé. Él no levantó la vista, pero supe que notó mi presencia. No dije nada, no había un plan, ni una estrategia. Solo el instinto de que la sanación no empezaba con palabras, sino con la simple voluntad de estar presente. Permanecí allí hasta que la primera luz del alba tiñó de gris el polvo en suspensión, y cuando me levanté para marcharme, sentí que los hombros del niño temblaban un poco menos. Cada día establecí esa rutina. Empezaba y terminaba mi jornada visitando esa primera habitación, ofreciendo mi silencio como un bálsamo. Y durante el resto del día me enfrentaba a las otras puertas. Me acerqué a la más cercana, cuyo contorno apenas se distinguía en la penumbra. Al tocarla, la madera se sintió frágil, como papel quemado. La abrí. Dentro, un viento helado aullaba, arrancando páginas de libros abiertos que giraban en un torbellino caótico. Eran todas mis dudas, mis inseguridades, las voces de los críticos y mis propios sabotajes internos convertidos en un huracán de susurros cortantes. En el centro, una versión adolescente de mí mismo intentaba construir un castillo de naipes, pero el viento se lo derribaba una y otra vez. En lugar de luchar contra el viento, caminé con calma hacia mi yo más joven. No intenté proteger las cartas, simplemente me senté a su lado y empecé a recogerlas del suelo, una por una, apilándolas con cuidado. No para construir, sino para ordenar. Mi calma fue un ancla en medio de la tormenta. Poco a poco el viento amainó, los susurros se acallaron y las páginas cayeron suavemente al suelo. Salí de la habitación dejando a mi otro yo sosteniendo una sola carta, mirándola con una nueva curiosidad. La siguiente puerta olía a ozono, a la electricidad estática que precede a un rayo. Dentro todo era de un rojo vibrante y furioso. Un eco de gritos resonaba sin cesar, y una figura hecha de pura rabia golpeaba las paredes, dejando fisuras de luz incandescente. Era mi ira, la furia que había tragado durante años por cada injusticia, por cada herida. Me acerqué, sintiendo el calor abrasador. No intenté calmarla, le hablé. Le dije que tenía derecho a estar allí, que su fuego era legítimo, validé su existencia. La figura dejó de golpear y se giró hacia mí, su forma de energía pura parpadeando. No se disipó, pero su luz se volvió menos cegadora, más controlada, transformándose en una llama firme en el centro de la habitación, un fuego que calentaba en lugar de destruir. Atravesé una puerta que me sumergió en un océano de pena silenciosa, donde aprendí a nadar en lugar de ahogarme. Abrí otra que aguardaba la vergüenza, y en lugar de esconderla, la saqué a la luz hasta que perdió su poder. Cada habitación era una lección. Cada parte de mí que había etiquetado como monstruo era solo un niño asustado, un adolescente enfurecido, un adulto herido. Y todos ellos solo necesitaban una cosa: ser vistos, ser aceptados. La casa se transformaba conmigo.
La luz del sol ahora entraba a raudales por ventanas que no sabía que existían. El aire era fresco y olía a tierra mojada. Los pasillos ya no eran laberintos de terror, sino galerías de mi propia historia. Y las puertas, antes espectros, ahora brillaban con una luz cálida y acogedora. Me movía por mi mente no como un prisionero, sino como un guardián. Había convertido mi infierno personal en un santuario. Pero un día, al final del pasillo principal, donde antes solo había un muro ciego, apareció la última puerta. No era como las demás, no era de madera, era de un metal oscuro, frío al tacto, sin manivela ni cerradura visible. No emanaba luz, sino una profunda ausencia de ella, una oscuridad que parecía absorber el aire a su alrededor. Todas las demás puertas habían sido habitaciones de mi vida, pero esta se sentía como los cimientos, el origen. Sentí el viejo terror familiar intentando trepar por mi garganta, pero lo contuve. Todo mi viaje me había preparado para este momento. Sabía que detrás de ella no aguardaba un fragmento de mi ser, sino la causa misma de la fractura. Puse ambas manos sobre su superficie helada y empujé. La puerta de metal no se abrió con un estruendo, sino con un susurro, como si el propio aire contuviera la respiración. El frío que emanaba no era el de una tumba, sino de las grandes profundidades, de un lugar que existe antes que el tiempo. Di un paso al frente, cruzando el umbral hacia una oscuridad que no era vacía, sino completa. Era un silencio absoluto, el lienzo negro sobre el que se pinta el universo. Por un instante, el pánico amenazó con volver. Aquí no había nada que enfrentar, nada que sanar, solo un vacío infinito. Pero entonces, en el centro de esa nada, una chispa tembló, diminuta, frágil, y la reconocí. Era la primera llama de mi conciencia. La vi crecer, expandirse, y a su luz comenzaron a formarse las paredes de las habitaciones que había visitado. Vi nacer al niño asustado por un trueno. Vi al adolescente ser herido por una palabra cruel. Vi la injusticia que encendió la primera brasa de la ira. No estaba viendo recuerdos. Estaba presenciando la creación de mi propio universo interior. El momento exacto en que para protegerme empecé a construir muros, a cerrar puertas, a aislar cada dolor en su propia celda. El origen de la fractura no fue un evento, fue una lección. Una lección hecha por amor, el desesperado intento de un alma por sobrevivir. Y con esa comprensión, la oscuridad se disolvió. Ya no estaba en una habitación, sino de vuelta en el pasillo, pero la puerta de metal había desaparecido. En su lugar, el muro ciego del fondo era ahora un inmenso ventanal de cristal. A través de él, el sol entraba a raudales, inundando cada rincón de la casa con una luz dorada y cálida que disolvía las últimas sombras. Las puertas de las habitaciones estaban todas abiertas, y desde su interior no emanaba dolor, sino una serena melodía compuesta por todas mis voces internas, ahora en armonía. El niño reía mientras perseguía una mota de polvo en un rayo de sol. El adolescente me miró desde su umbral y asintió, una sonrisa de complicidad en su rostro. La llama de la ira era ahora el fuego de un hogar que calentaba toda la casa. Caminé por los pasillos que una vez me aterraron y me sentí por primera vez en casa. Cada rincón, cada grieta, cada sabla del suelo contaba una parte de mi historia y ya no había nada que temer. Los espejos ya no me devolvían la mirada de un extraño, sino la de un ser completo, con cicatrices visibles que no afeaban, sino que contaban el relato de un viaje valiente. Llegué a la puerta principal, la que nunca me había atrevido a considerar, no para huir, sino simplemente porque ahora podía. La abrí sin esfuerzo. El mundo exterior me recibió con el murmullo de la vida, el olor a tierra mojada y la promesa de un cielo sin límites. No hay que derribar los muros de nuestra mente. Hay que aprender a abrirlos, a convertirlos en las paredes de un hogar. No hay monstruos en nuestro interior, solo partes de nosotros que gritan en la oscuridad, esperando a que alguien, nosotros mismos, acuda con una luz. La locura no es un abismo al que caemos, sino un laberinto que construimos por miedo a vivir. Y la única forma de conquistarla no es luchando contra ella, sino dándole un mapa, una brújula de compasión, y susurrándole al oído las palabras que siempre necesito escuchar. Bienvenido a casa. Estás a salvo.